Ahí conecto. Ahí estamos. Sí, es un color espantoso la cámara de esta computadora, pero ¿escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Ok, bueno, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal la mañana por Argentina? Eh, eh, Está buena. A 3 o 4 metros de uno está buena. ¿Sos de despertarte temprano o no? Sí, 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 me gusta acostarme tarde, despertarme temprano y desde la pandemia para acá recuperé la siesta, porque tengo la suerte de poder trabajar cerca de mi casa o en mi casa. Entonces duermo siestas, tremendo, pero es una cosa muy agradable. Y eso me permite perfectamente agarrar los más hermosos momentos del día, que son la mañana muy temprano y la noche muy tarde. Eh, Exacto. sí, tremendo, me encanta. Y a veces cuando no puedo, estoy lejos y no puedo dormir siesta, lo sufro, pero para mí la siesta es un acto de soberanía personal. Está bien. Quiere decir que ten- quiere decir que puedo manejar un poquito mi vida. No sé, no mucho, pero un poquito. Está bien. En Santiago del Estero seguramente aprueban tu afirmación. Bueno, sí, a veces no le queda. Muchas veces dice, oh, son vagos. No, te dice, mirá, no podemos hacer nada, esos 50 grados. No hay otra Totalmente. que mandarse hacia adentro. Pero bueno, Winston Churchill dormía la siesta, lo había aprendido a dormir en Cuba, la siesta, que es más latina que sajona, sobre Claro. todo después de la Revolución Industrial. Perón decía que era amanecer 2 veces, que le encantaba, ahí está, le Ahí. encantaba la siesta porque era amanecer 2 veces. Y gracias a la siesta, Churchill eh, muchas veces sacaba ventaja política porque eran las 8 o 9 de la noche, estaban todos medios pelotudos en el Parlamento y él ya se había clavado una siesta en el despacho. Creo que hasta tenía una cama y se ponía pijama para dormir la siesta, lo cual ya habla de un nivel Un superior. fanatismo. Sí, 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 una delicadeza importante, ¿no? Bueno, acá en España se usa bastante, más de lo que yo pensaba igual. Por eso te digo que es algo más relacionado con ciertas costumbres latinas. Por eso Churchill la descubre cuando es enviado por un diario, es periodista durante unos años en Cuba. eh, por eso la descubre ahí. Ahora no sé cómo Bueno, estarán esas costumbres. Las charlas son, digamos, es una prolongación de muchas de las que hago acá, quizás un resumen en donde hablo de identidad, que suena como que vole, pero no, la identidad a partir de cómo la identidad nos determina y la determinamos. Entonces ahí me pongo a hablar de peronismo, de conurbano, y también, digamos, voy a darme cuenta, seguramente no me voy a poner a hablar de eso, de cómo entienden nuestra identidad el argentino que está en España, que la va a ver de otra manera, seguramente, y el español, que por ahí no entiende muchas cosas de la Argentina y no las va a entender con esto tampoco, pero por lo menos vamos a tratar de que se asome un poco a esta especie de- de suspenso que es la identidad argentina, ¿no? Que siempre parece que se va a determinar de una manera y se comporta de otra, ¿sí? Pero también vamos a hablar de lo narciso que es el argentino, que se cree tan particular que muchas veces comete el error de pensarse como una especie de excepción en el planeta. Creo que somos un país más, ¿sí? Pero con algunos rasgos que nos pueden divertir a nosotros, pero evidentemente y sobre todo los porteños, muy narcisistas. Entonces, podemos ser los mejores o los peores, ¿sí? Pero siempre nos vamos a destacar por algo, ¿no? E incluso el argentino siento, me han contado que muchas veces estando en Europa disfruta un poco que lo confundan con un italiano, más le molesta un poco que lo confundan que lo traten como un colombiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Es algo así? ¿Pasa algo de eso? ¿Sentís que somos como latinos premium? hay algo de eso. Igual, mira, la confusión más común es con los uruguayos, obviamente. Bueno, pero vienen del Río de la Plata, es más o menos lo mismo. Los uruguayos, algunos dicen, oh, otra vez, no, soy argentino. De la misma manera que muchos bonaerenses son confundidos siempre por porteño, Mm. ¿entiendes? Sí, Y dicen, bueno, no, tenés el acento así. Bueno.
Y él dice, no, no soy de Lanús, soy de Mar del Plata, parezco porteño, pero no soy porteño. Eso es por la potencia, digamos, de los modismos culturales. Entonces, obviamente, es muy probable que un porteño hable más parecido a una persona de Montevideo que a un cordobés. Claro, Es algo que siempre es como una especie de argentino con opcionales, ¿no? Entonces, y sí, sobre todo el de Córdoba Capital. Pero de esto vamos a hablar de la identidad, vamos a hablar del conurbano, de cómo las identidades tienen que ver con los territorios de donde venimos, la fe, las creencias, qué elegimos creer para darnos una identidad. Y vamos, por supuesto, a aventurarnos no a explicar el peronismo, sino a explicar lo difícil que es entenderlo, ¿sí? Sobre todo para los sí. españoles, porque no nos vamos a rendir ante la evidencia de que no se puede explicar, De ¿sí? hecho, Pero vamos a... Sí, te iba a preguntar eso, digamos, hay, obviamente la identidad da para hablar mucho y es muy abarcativa de muchas cosas, sí. pero pensaba eso, ¿cómo, brevemente, cómo le explicarías esas dos cosas a un español? El conurbano, por un lado, porque yo vivo, por ejemplo, en Mataró, que es una ciudad que está a 30 kilómetros de Barcelona, entonces, de alguna forma vivo en el conurbano catalán, pero no tiene nada que ver este conurbano con cuando vivía en Berazategui, por ejemplo, ¿no? Ah, sos de Eh, Berazategui, soy de bueno. zona sur también, igual que vos. Eh, Así que, ¿cómo, en principio eso, cómo el conurbano, cómo se le explica? El conurbano es una transición, es la ciudad que todavía no es ciudad y el campo que está dejando de serlo. Entonces hay costumbres de un lado y del otro. La civilización, que la ciudad, civilización viene de civita, ¿sí? Civita es ciudad, eh, es lo que corresponde, es la ley del hombre, se va armando. Entonces a medida que esa ley avanza hacia la naturaleza, donde está la otra ley, que es la ley de la naturaleza, donde está lo que sería la barbarie. El campo es la barbarie, pero no es la barbarie en tanto pueda ser mala, asesina, es bárbara porque no es civilización. Claro. Para el civilizado, lo que no es como él es barbarie. Sí, eso es un término que ya venía de bárbaro, viene de los romanos, que le llamaban bárbaros a todos los que hablaban distinto a ellos. Entonces era como decir blableros. Mirá cómo hablan, Mm. hablaban así, como si fuera, como si balbucearan. Y entonces vamos a explicar esto. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es el conurbano? Y el conurbano es todo aquello que todavía no es Buenos Aires, pero está hecho con un pedazo de Buenos Aires y un pedazo de campo. A veces tiene lo mejor de cada cosa y a veces tiene lo peor de la ciudad, más lo peor del conurbano. Entonces, ese conurbano que se va haciendo, que va teniendo sus propias leyes, con los vecinos que lo van armando, con esa civilización que va llegando, hace que las personas del conurbano tengan una especie de identidad algo distinta al porteño. Se cree superior el del conurbano con respecto al porteño, siempre. ¿Por qué? Porque se siente un tipo que es capaz de vivir en cierta precariedad o a ciertas distancias de los lugares donde tiene que ir, esperar colectivos a cualquier hora, viajar y dormir en el tren, así. Es decir, tiene capacidades superiores y lo materna y lo paterna al, al, al capitalino en el momento que este tiene que ir. Entonces se provoca una simetría cultural, ¿sí? Vos sos de Mataró, esto vamos a hablar. Si vos, si vos tenés que ir al centro de Barcelona, sabés llegar. Ya una persona que vive en el centro de Barcelona le decís que tiene que ir a Mataró y dice, ¿dónde queda? ¿Qué sé yo? Si a eso le sumamos cierta precariedad y a una fama de peligros que tiene el conurbano, hace que el porteño dude mucho más que un barcelonés. Barcelonés está bien dicho, perdón, el Sí, gentilicio. sí, sí. El barcelonés dude un poco más si supiera que Mataró fuera como un distrito con mala fama, un Y la, barrio picante, que lo debe exacto. haber también en Barcelona, ¿o no? Sí, totalmente. Y las distancias se miden diferentes, ¿no? O sea, estamos a la misma distancia, pero yo desde acá, para mí no es tan lejos y uno de Barcelona para acá es lejísimo. Ah, no, y porque se sale de su centro, se sale de su zona de conocimiento. Entonces ya es lo desconocido. Vos estás acostumbrado, vos tenés naturalizado que puede tardar una hora o lo que sea, ¿sí? Depende del estado del transporte público, obviamente. Y el porteño no. Es más, la persona del conurbano que luego se muda a la capital recuerda y dice, ¿cómo es que hacía para ir todos los días 1 hora y media vos con el blanquito? ¿Sí? Y entonces ahora de pronto, claro, que vos habitas el centro de Barcelona, digamos,
vos habitás en Mataró, estás en Barcelona, de alguna manera estás como una especie de centro del mundo con respecto a la Argentina. Claro. Pero vos fijate, vos vivís en la periferia de un centro importante de la cultura occidental, ¿sí? Pero a su Sí. vez tu centro es muy probable que esté también, estás pendiente, porque estás en la periferia de tu cultura, que es la Argentina. Entonces, estoy seguro que estás preocupado por muchas cosas que pasan en la Argentina. Mm. ¿No? Entonces vos tenés ser periferia de Barcelona y luego estar en el centro, que a su vez es la periferia cultural de la Argentina, porque estás pendiente de lo que pasa ahí. ¿Se Claro. entiende, no? Sí, Más o sí, sí. menos estas galaxias por donde vas. Y en un momento que vos viviste ya tres vidas, porque si viviste en capital, la primera vida es la persona que de Berazategui se va a vivir a capital, se convierte en una persona de dos mundos, el del conurbano y la Mm. capital. Y nunca es de ninguno de los dos lugares, porque para el de Berazategui sos un traidor porque te fuiste, y para el del capitalino siempre serás un chico del conurbano. Y luego después te va otra vez, nos vamos a Barcelona, a España, y allá sos, para los argentinos que viven acá, sos el que te fuiste, sí, pero estoy seguro que nunca, nunca dejás de ser un tipo que fue de la Argentina. Es decir, nunca terminás de llegar. Y es muy probable que nunca termines de llegar porque te lo hagan saber, de alguna manera. Te hacen saber todo el tiempo que no sos catalán o no sos español. No, todo el tiempo no, pero lo que yo siempre hablo es que uno se siente igual, que no, o sea, por más que estés hace Que no muchos, es. yo estoy hace cinco No años, digo que tampoco sea es, maltrato, ¿eh? no, 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 claro, claro. No, no, maltrato no, en mi caso por lo menos, pero sí uno no Claro. se siente que es de acá. Vivís como un estado de extrañeza, como una Sí, especie de limbo, donde nunca terminás de instalarte y no hay un pedazo tuyo que está allá. ¿No? exacto. Bueno, Sí, sí, sí. de estas cosas vamos a hablar, de las identidades, de las formas en que nos construimos, de cómo le vamos a explicar a los españoles cómo es el conurbano español, cómo es el conurbano, que es como el de ellos, pero digamos, un poco más precario, un poco más sin terminar, y con un montón de costumbres propias, ¿sí? Que son costumbres propias de la periferia, que como están lejos del centro, se permiten más libertades en cuanto a lo estético, en cuanto a sus costumbres. Es decir, uno no puede ponerse a hacer un asado en la Barceloneta, en la calle. Pero en un barrio periférico es muy probable que sí. Uno puede Claro. agarrar a hacerse un asado en la vereda. ¿Se entiende esto, no? Es Sí, sí, como, sí. como salir a tomar la fresca, ¿viste? Y en medio del centro no bajás con una silla y te pones a tomar mate. En cambio, la periferia sí. De hecho, hasta pasa con las piletas pelo pincho, en el caso de la pileta de lana, que estoy seguro Sí. también que en las periferias de Barcelona hay gente que se arma piletas de lona en la calle. Estoy seguro. O no, eso no lo viste más, nunca lo viste eso. En la calle no, no lo vi, pero que ahí hay, seguro. Ah, ¿viste? Bueno, no. Me refiero a que esas costumbres muchas veces son propias de decir, ah, no, esto es del conurbano nada más, ¿viste? Y de Claro. pronto ves que se replican en otros lugares. ¿Pero por qué? Porque el conurbano a su vez se quiere dar como una característica propia. Y después, de la misma manera que según de dónde sos, te vas a estar moldeado de una manera, según lo que quieras creer, tu identidad y lo que te pase te va a dar una creencia. Y ahí es donde nos vamos a poner a hablar del peronismo y de cómo poder explicar el peronismo a partir de lo que es una creencia, ¿sí? Más que algo técnico, es imposible explicarlo, ¿no? O se lleva horas, libros enteros, no se va a Claro. poder explicar en 10 minutos, pero hacemos el intento y eso es lo divertido. Y cuando tratás de explicar el peronismo, lo haces en forma histórica, digamos, lineal, porque No, 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 hace no, poco, por ejemplo, no, hablaba con Felipe Piña sí. y hablábamos, digamos, del peronismo actual, ¿no? Y entonces él me decía, bueno, si el peronismo, por ejemplo, no se reformula un poco, puede incluso hasta desaparecer o pasar a ser una segunda, tercera fuerza. Pero Sí. bueno, eso hablando de hoy, no es el mismo peronismo hoy que hace No, 50 años. exactamente, no, 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 por eso el peronismo se va transformando, no, 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 no lo voy a tratar de explicar, porque el peronismo va tomando también la forma de su circunstancia y la forma de quien lo maneja, ¿sí? El peronismo tiene un objetivo que debería ser, a veces no lo logra, la felicidad de la gente, la felicidad del pueblo, la felicidad de los de abajo. Cuando no lo logra, no es peronismo. Simplemente es una máquina de poder puesta al servicio de alguien que no está pensando precisamente en la gente. Cuando el peronismo
es manejado dentro por sus circunstancias y las posibilidades, por gente que logra hacer feliz a la gente, entonces es peronismo. ¿Sí? Es como un sifón. ¿Sí? Te puede servir un vermú, se lo puedes partir en la cabeza a alguien, no importa, no tiene sentido en sí, ¿se entiende? Pues es una gran Sí. maquinaria de poder que puede estar al servicio de distintos intereses. Hace poco, repasando un poco los capítulos de Peter Capusotto y sus videos, encontré uno que me había olvidado que existía, que era el manual del fascismo moderado. Entonces Ah, sí. me hizo acordar un poco a la situación actual argentina, ¿no? Y al gobierno actual y lo que se discute y lo que se analiza mucho, ¿no? Cómo llegan al poder. Entonces dije, bueno, quizás ese fascismo moderado, ese manual, está circulando más de lo que pensamos. Sí, en realidad lo que ocurre es que no es la sociedad que se mueve en su conjunto hacia un lado o el otro, es el porcentaje que te va a permitir ganar. Esa es la primera cuestión que hay que mirar. No es que estamos hablando, el 80% de los argentinos son Mm. así, o no, el 90%. No, simplemente 56 a 46 más o menos fueron las elecciones. Y eso implica que simplemente es un 10% que se mueve, un 10-15% que va cambiando, que no siente identificación más que por no ideológica, sino a partir de su conveniencia y su opinión acerca de quién es votado. Entonces ahí empezamos con el primer quilombo que tenemos. El país te lo decide el 10 al 15% de tipo que van de un lado para el otro, y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Viste? Voy a decir, "Bueno, esto les gusta Víctor Heredia, esto no les gusta Víctor Heredia". El otro está siempre convencido, es antiperonista siempre, en 30%, 35%. ¿Cómo eh, se suma el otro 26? Precisamente porque falla el otro, porque no es conveniente. De la misma manera que vos dejás de ir a un club o dejás de decir, hay gente que deja de ir a ver al Barcelona porque está jugando mal y por ahí. ¿Pero cuántos cambian de club? El fútbol tiene mucha más pertenencia y fidelidad que la política. Hay gente que directamente le va a gustar una cosa o la otra, según no es que va a ser siempre peronista o va a ser siempre liberal. Lo va a hacer en la medida que vea que quién le promete algo mejor, quién le hace que su vida es mucho más sencillo. No te diría que no es ideológico, te diría que es vivencial. Eh, no se trata de las ideas, sino de aquel que me asegure que me puede llevar a un lugar donde estoy mejor, o que no es chorro, y eso no es facultad ni de derechas ni de izquierdas. Puede haber ladrones de ambos lados, ¿sí? O de tipos que no tienen empatía, vos fíjate, con sectores más humildes. En el caso Claro. de España, supongo que debe dividir mucho el tema de la inmigración. No lo conozco tanto y Sí. no me voy a meter en eso. Pero eso debe dividir mucho. Bueno, ¿quién habla en contra de este tipo que a mí me molesta? O, che, más allá de que este tipo me molesta, debo ser concesivo porque es un ser humano, más allá que venga de África. Y ahí empiezan los quilombos. Entonces, esto es lo mismo que pasa en Argentina. Un momento que los dos gobiernos anteriores, el macrismo, el peronismo de Alberto Fernández, que muchos dicen, no, es peronista, decepcionaron. Y ante eso apareció una especie de novedismo en el cual es, bueno, probemos con esto, a ver qué pasa. Pero el que probó con esto es 30-35% siempre antiperonista, más un 15 o 20 Claro. y de los cuales muchos antes votaron el peronismo, y que pueden volver a votarlo, si se desilusionan de mi ley. Entonces, cuando acá muchos peronistas y progresistas y izquierdistas se enojan porque dicen, hay un montón de gente que todavía hay que darle un tiempo, hay un montón de gente que traicionó a su clase porque votó a mi ley. Bueno, se ve, seguramente la traición no la ven así, sino me dicen, no, los que me traicionaron fueron ustedes a mí, Claro. que me hicieron vivir como el ojete. Yo no los traicioné a ustedes, me traicionaron ustedes a mí. Claro. Entonces voy a decir, ¿ante qué traición me dejo llevar si a lo que fui leal me traicionó a mí? ¿Se entiende Sí, este sí, juego de sí. ¿Cuál vale palabras? más? Quiero Sí, decir, sí. a veces decir, bueno, che, no es culpa, la culpa de que traicionen no es el que traiciona, la culpa es el traicionado que dijo, che, haceme algo más interesante para que ser leal sea algo que valga la pena. Si ser leal Claro. es vivir como el ojete, ¿y qué quieres que te diga? Y esto, fíjate que hasta pasa en el fútbol. En el fútbol mucha gente no deja de ser un club que pierde. Mirá que te hace sufrir un club de fútbol, ¿eh? Y,
y te hace tener buenos momentos y malos momentos, como todo lo que amamos. A veces lo amamos, a veces eso mismo que amamos nos hace sufrir. Es más, una de las características de amar algo es que te puede hacer sufrir. Mm. Creer en algo no quiere decir que funcione, simplemente es creer. Pero cada vez que vos crees, estás arriesgando tu ego a la posibilidad de ser un pelotudo. Imagínate vos, cuando decidiste ir a España, tenías un sector de gente que te decía, pénsalo bien, no es tan fácil, te vas a ir, vas a extrañar a la familia, y otro dice, dale, andá, pasala bien, fíjate, por ahí te viene bien, y uno se debate entre eso, o no, Sí, sí, te total, debatiste ahí, totalmente. y finalmente te decidiste, y hay un montón de gente que por ahí, vos hiciste lo que mucha gente no hizo, y eso fue porque tuviste una creencia, Claro. salió bien, salió mal, lo verás en años, o sea, el resultado de un momento de audacia, como es el que tuviste vos, eh, es el resultado. O sea, si sale mal, sos un pelotudo. Si sale bien, qué tipo audaz, qué tipo que se la Sí, sí, jugó, ¿no? totalmente. Sí, Más sí. vos ves un montón de gente que se vuelve, ¿o no? Sí, 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 y hablando de esto de la identidad y también, bueno, lo de extrañar justamente la identidad argentina, hay gente que no tolera estar acá sin esas costumbres también, ¿no? O sea, que es parte de la identidad, las costumbres. Sí, totalmente, es lo que te hace, tú sos una máquina, Claro. ¿entendés? Sos una máquina que responde a distintos impulsos, entonces esa máquina ya está identificada e identifica, entonces yo a vos de pronto agarro un tipo de Berazategui, por ahí le digo, mirá, y le muestro un alfajor capitán del espacio, y, viste, ya la máquina ya dijo, ah, entonces, Sí, sí, sí. te muestro otra, el cachafaz y no tiene nada que ver en tu vida. Eso es un alfajor argentino, nada más. Pero ese tuvo que algo que ver en tu vida. La máquina de la identidad hace clen, dice, eso tiene que ver conmigo. Es como si yo siempre digo, bueno, ¿quién sabe quién es el intendente de Berazategui? Todos saben en el conurbano quién es el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, del conurbano son Ujú. pocos los que saben intendente. Si no son del partido que está al lado, muy difícil. El tipo Claro. de San Martín no sé si sabe que Musi es el intendente de Berazategui. En general, no, tiene que gustar de la política. Bueno, pero de todo eso vamos a hablar. No sé, ¿y vos qué opinás? Ahora te pregunto, vos, ¿vale la pena que hable de todas estas cosas? Sí, sí, me parece súper interesante. De hecho, mientras comentabas, pensaba hasta qué punto se puede, ¿cómo explicarlo? Exacerbar la identidad, ¿no? Yo veo que hay gente que viene acá, se viene a vivir acá y exacerba el mate, exacerba el asado, exacerba el acento argentino, ¿entendés? Como para mostrar justamente su identidad, por demás. Quizás si estaban en Argentina no lo hacían, pero estando lejos, hacen un montón de cosas que corresponde hacerle a los argentinos, que se supone que se corresponde. Sí, mira, esto hay algo claro. Borges nunca le gustó Gardel hasta que estuvo en Texas, si Mm. te referís a eso. Recién una vez escuchando, Borges reconoce que estando afuera, escucha a Gardel y lo emociona. Entonces ahí, claro, ¿por qué? Porque ahí te empezás a agarrar de elementos, vos sos otro afuera y para identidad, y va a hacer cosas que por ahí no hacías, porque uno es uno y el contexto. Entonces es Claro. muy probable que vos, la máquina, la identidad reaccione de una manera allá porque no tiene mucho alrededor. Entonces, Mm. ¿qué necesita la máquina? La máquina necesita otras máquinas de identidad parecidas. Entonces, entonces un montón de argentinos dicen, sí, a mí me gusta juntarme con argentinos y cuando escucho a un argentino, y otros deben huir. No, no quiero juntarme con argentinos. No los quiero ver. Es más, el turista, cuando está de viaje y de pronto escucha a otros argentinos, se aparta generalmente, ¿viste? Huye y hablan alto, qué sé yo. Bueno, eso es tonto las contradicciones. A veces la identidad necesita prolongarse y a veces necesita, porque también la identidad es una cárcel que no te permite ser de otra manera. Mm. Sí, no es nada más que un refugio. Un refugio puede ser una cárcel también, porque digo, cualquier lugar donde estés cerrado, pues un lugar que te proteja, pero también un lugar que no te permita salir o relacionarte de otra manera, ¿no? Claro, claro. Te iba a preguntar, ¿qué te pasa? Bueno, hace un ratito te mencionaba esto del personaje del fascismo moderado. Cuando ves ciertos personajes que hicieron con Diego Capusotto hace años, hace un montón de años,
y de repente los empezás a ver más seguido en la sociedad, ¿no? Que quizás fue una creación de ustedes o una creación tomando en cuenta distintas personalidades, pero de repente un Mickey Vainilla se convierte en algo más real que lo que el personaje que veíamos por la tele. Sí, el Mickey Vainilla ya existía. El Mickey Vainilla estaba ahí dando vueltas. De hecho, Mickey Vainilla sale del comentario de una chica recepcionista del lugar donde estábamos trabajando y editando, que cuando le preguntamos acerca de dónde vivía, nos dijo, vivo en tal lado, y yo le dije, entonces te tomas el tren no, el tren no, tomo el 525, y dice, no, tomo tres colectivos, digo, bueno, no vas en tren, pues están llenos de negros, ¿no? Y a partir de ahí empezó a dibujarse como esa especie de nazismo de cabotaje, que está ahí esperando, y eso es lo que uno finalmente aprende, que nunca una batalla cultural está terminada, es una batalla, no es una guerra. Siempre va a ser una tensión entre formas distintas de ver, de normalidades. Lo que para vos es normal, para otro no lo es. Y entonces, el que triunfa impone su normalidad, y eso es la normalidad. ¿Sí? A partir de ese momento, lo normal va a ser eso que vos estableciste. Una ideología triunfa cuando se convierte en sentido común. Si el sentido común indicaba tratar bien a los inmigrantes, bueno, va a triunfar la idea, se va a volver normal esa ideología discriminatoria el día que sea lo más normal del mundo echar gente o tratarla mal porque son inmigrantes. Cuando eso se normalice, cuando eso se naturalice, cuando eso lo veas como algo que no recibe ningún tipo de condena. Bueno, de hecho, mira, la semana pasada hablé con el Mono, el cantante de Capanga, y Sí. me decía que a ellos muchas veces, como le dicen que es una banda divertida, dice que él lo entiende, pero también se siente como el sketch de Capusotto, el de manga de boludos. Dice, nosotros Y no somos eso. no, pero los demás ya te ponen ahí porque tuvieron un hit que fue muy divertido, Claro. entonces todo el tiempo parece que tienen que ser como los auténticos decadentes, y tienen que estar todo el tiempo rompiendo las pelotas, pero sí es el rock. Si sos demasiado divertido, trata de boludo. Si no tenés humor, te trata de amargo, y así, ¿entendés? Pero hay mucho humor en el rock, constantemente aparece. Pero muchas veces aparece con la propia música, como el tema de los tweets, y a veces aparece aparte, ¿no? Yo no recuerdo canciones humorísticas de Spinetta. Sin embargo, el tipo es era muy gracioso, el flaco, y le gustaba hacer humor y boludeaba mucho, y hay unos videos de él que hay un video que se llama La Montaña, que cuando finalmente llegan sus versos finales y dice, suban a las terrazas que ya llega la aurora, eh, como una frase hermosamente poética. En el clip lo que se ve son unos pibes que se suben a la terraza de la casa y festejan cómo llega una heladera Aurora en un flete, una heladera marca Aurora. Bueno, y eso es una muestra de humor. Claro. Bueno, Pedro, nada, nos vemos pronto acá Por en favor, y septiembre muchas gracias. en España Bueno, y bueno, yo te estaré viendo en Barcelona. dale, y después avísame si todo lo que hablamos vale la pena o lo único que va a provocar es que nadie vaya. Así que te agradezco. Te Chao, mando un abrazo grande. chao, loco.